Nos vamos a ir a Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Puede sonar un poco extenso, pero yo se lo voy a contar y de ahí vamos a poner la palabra en la parte de atrás. En Génesis capítulo 1 comienza con la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el capítulo 1 del libro de Génesis va narrando cómo van ocurriendo la creación de Dios. En el día 1 se creó tal cosa, en el día 2 se creó otra, y Dios se iba dando cuenta de que era bueno lo que Él iba haciendo. Hasta que llega el día sexto y crea al hombre, ¿cierto? Su creación más preciada, como tú, como yo, lo más bonito. Le quedamos bien guapos a Dios, ¿cierto? Súbase la moral, porque si no lo hace usted, no lo va a hacer nadie más. Y en el sexto día, Dios creó al hombre, y en el séptimo descansó. Porque es realmente bueno descansar. Es necesario descansar. Yo no sé tal vez cuáles son tus planes para el domingo en la tarde, pero descansa. Está bien descansar. Si Dios lo dejó en el séptimo día simplemente para descansar, nosotros también tenemos que hacerlo. El no descansar es peligroso. Hay un personaje en la Biblia que por el simple hecho de estar cansado le entregó su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Simplemente por estar cansado. Es de sabios descansar. Y acá me quiero ir un poco más profundo a lo que trata el día de hoy. Y en Génesis capítulo 2, Dios sopla aliento de vida sobre el hombre, sobre Adán. Lo convierte en un ser viviente. Y Dios, en el capítulo 2, también se narra que crea el huerto del Edén. ¿Les suena el huerto del Edén? ¿Cierto? Suena, cuando íbamos a la escuela dominical nos explicaban y nos enseñaban acerca del huerto del Edén. Y donde Dios crea este huerto, pone árboles con distintos frutos, yo me imagino un naranjo, manzano, todo tipo de árboles. Y Dios pone al hombre en medio de ese huerto. Dios le da, ¿estamos? Dios le da propósito. Le dice, Adán, tú vas a trabajar aquí. Vas a ser el primer administrador de empresas del universo. Tienes que administrar el huerto del Edén. Te doy un propósito, pero también te tengo que dar una instrucción. Puedes comer de todos los árboles que hay acá, pero del árbol que está allá, el del conocimiento del bien y del mal, no puedes comer de ese árbol, porque si lo haces, vas a morir. Pues bueno, Dios le da este propósito, le da esta instrucción a Adán, y de todo lo bueno que creó Dios en la creación, hay algo que no estaba bueno. Porque Él hizo los cielos y la tierra y decía, está bueno, me quedó bonito. Hizo los animales y dijo, esto está bueno. Pero hay una cosa que Dios no encuentra buena de su creación. Y no es bueno que el hombre esté solo. Así que le hizo una compañera, le hizo una esposa. Los esposos, los matrimonios pueden decir amén. Porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y le crea una esposa y andaban los dos por el jardín del Edén y andaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Entonces, ya Dios crea a Adán y a Eva y estaban desnudos, pero no lo notaban. Y de todos los animales que habían en el huerto del Edén, había uno que era el más inteligente que todos, y este era la serpiente. Y la serpiente se aprovecha, va donde Eva y le dice, es verdad, yo me imagino que así hablaba la serpiente, ¿es verdad que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol? Eva le dice, no, eso no es verdad. Dios nos dijo que podíamos comer de cualquiera, menos del conocimiento del bien y del mal, ni tocarlo, porque si eso ocurre, ciertamente vamos a morir. Y viene la serpiente y le dice de nuevo, no, eso no es verdad. Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, van a ser abiertos sus ojos, van a ser semejantes a Dios y lo van a saber todo. Y bueno, aquí Eva no se resiste a una fruta. Tal vez tenía hambre, no soy quien para juzgarla, pero no se resiste y come de este fruto. Y le ofrece también a su esposo. Inmediatamente cuando comen, se abren los ojos de ellos dos, se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza. Toman hojas de higuera, intentan vestirse y se esconden de Dios. Pasa la tarde, escuchan a Dios que andaba merodeando por ahí por el jardín. Y sale Dios a la búsqueda de sus hijos y le dice, ¿dónde estás?
y le habla al hombre, porque así es. Cuando Dios aparece al encuentro en una familia, no va a ir a preguntarle a la mujer qué hiciste, va a ir al hombre. Y eso es algo tal vez un poco, asusta un poco como hombre, pero él, sabiendo que la mujer era quien había comenzado todo esto, va donde el hombre a preguntarle, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estás? Y Adán le responde y le dice, oímos tu voz en el huerto, o nos dimos cuenta que estabas acá en el huerto, sentimos miedo y nos escondimos. Y Dios va y le pregunta, y con esto me quedo, con Génesis 3, versículo 11. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Cómo comenzamos esto, iglesia? Es una historia, como yo les comenté, de escuela dominical. A mí me encanta mucho esto porque grafica cosas importantes desde el principio. Y lo que debemos entender el día de hoy, iglesia, es que Dios nos crea con propósito. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios te hizo con un propósito? ¿O estás acá todos los domingos hipotecando tu día domingo de descanso simplemente hasta que Dios venga o tú partas con Él? Dios te creó con un propósito. Amén. Y Dios no esperó mucho para darle propósito al hombre. No es algo nuevo, no es cliché de iglesia evangélica donde cristiano que tú te acerques te va a decir Dios tiene un propósito contigo. Eso no es un cliché, es una realidad. Y está en el capítulo 2 de Génesis, Dios dándole un propósito a Dios. Yo no sé si tú conoces el tuyo, pero si mientras no conozcas tu propósito es encontrar tu propósito. Suena un poco enredado. Pero mientras no tengamos claro cuál es nuestro propósito en Dios, lo que tenemos que hacer es estarlo buscando hasta encontrarlo. Y Él lo va a revelar a nosotros. Yo no sé de aquí cuántos tal vez pueden levantar la mano con seguridad y decir, yo sé cuál es el Dios que tiene, yo sé cuál es el propósito que Dios tiene conmigo en este tiempo, en esta ciudad, para mi vida. Pero nadie puede salir de acá diciendo, Dios no tiene nada especial para mí. Nadie puede salir de este lugar con eso. O lo tienes claro o tienes que dedicarte a buscarlo, porque el Padre te lo va a entregar. Dios te tiene aquí con un propósito, ¿ya? No eres el resultado de dos padres enamorados, no eres el resultado de un 14 de febrero. Dios te puso, Dios te creó con un propósito. Hay algo que tú tienes que hacer con tu vida. Tú tienes que hacer algo con el tiempo, con el lugar que Dios te puso y con los dones que Él te ha entregado. Amén. Y segundo, le entregó propósito, pero también le dio instrucción. Dice, y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que el de él comas, ciertamente morirás. Dios te da propósito, amén. ¿Lo creemos? Amén, aleluya. Pero Dios también te da instrucción. Y quiero comenzar con esto, iglesia. Es imposible que tú puedas mantener una relación con Dios sin instrucción. Es completamente imposible. Tú vas a tu trabajo y recibes instrucción de tu jefe, tú vives en una casa con tus papás y recibes instrucción de tus padres, y tú tienes una relación con Dios y por lo tanto recibes instrucción de Él. Es completamente imposible intentar tener una relación con Dios sin instrucción. Y más profundo que eso es saber que la instrucción de Dios siempre va a estar. Tenemos 66 libros en la Biblia de instrucción de Dios. ¿Dónde encuentro la instrucción de Dios? Tal vez tú te preguntas. Está la Biblia. 66 libros de instrucción. Pero más que saber que la instrucción está, el tema es que tengo que disponer mi corazón a obedecer esa instrucción. Cuando tengo una relación con Dios, o mejor dicho, cuando intento tener una relación con Dios sin instrucción, eso se llama superstición. No sé si lo han visto ustedes, o peor aún, puede que ustedes sean uno de esos. No, yo voy a pegar un pescadito en mi auto para que no me lo choquen, para que no me lo rayen. Yo voy a abrir mi Biblia en el Salmo 23, en el velador, ¿cierto? Para tener un buen descanso. O en el Salmo 91. O peor aún, venir a este lugar, iglesia. Si yo vengo a este lugar y no considero la instrucción, y peor que aún no la obedezco, eso ya se llama superstición. Mi vida no cambia por estar dentro de este lugar. Mi vida no cambia por ir a un cuarto de oración, por entrar. Así es como que entro al cuarto de oración, wow, cambié. No, ahí no pasa absolutamente nada, eso es superstición. Y lamentablemente, como sudamericanos, cargamos mucho con la superstición. Cargamos con eso en nuestra lucha constante.
no es tener la Biblia abierta, no es poner el pescadito en el auto, no es entrar a un ambiente que puede sonar espiritual, es disponer nuestro corazón a la instrucción, porque si no es superstición. Entonces, no hay relación con Dios sin instrucción. Y esto no es un tema que la Biblia esperó años para dejarlo claro, o que viniera Jesús y lo enseñara a nosotros. Fue tan sencillo como el segundo capítulo de la Biblia. Dios te está diciendo, ¿quieres tener relación conmigo? Bueno, recuerda la instrucción que yo te voy a dar. Es una mentira intentar tener relación con Dios sin instrucción de Dios. Y la instrucción, iglesia, es fundamental para el avance del reino. Dime, ¿cómo avanzan las cosas si yo no sé cómo hacer las cosas? ¿Cómo se vería este restaurante si no estuviera la instrucción de la hermana Teresa, de cómo hacer las cosas? Esto sería un cumpleaños de monos. No tendría sentido cuando estamos sin instrucción. Y yo quiero graficarles esto con la historia de un futbolista. Estaba viendo hace un tiempo atrás las noticias y se contaba la historia de un futbolista por ahí por el 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial. Estaban en Inglaterra y se estaba disputando un partido de fútbol entre un equipo que siempre se me olvida el nombre, pero que lo vamos a dejar como el equipo 1. ¿Ya? El equipo 1 contra el Chelsea, porque ese equipo es más conocido, ¿cierto? Y uno no se olvida el nombre. Y ya estaban allá en Inglaterra y estaban jugando este partido y había una neblina muy densa. El partido comenzó, el Chelsea le hizo un gol al equipo 1 y pasando los minutos siguió creciendo la neblina, cada vez esto se puso más denso, ya no se lograba ver nada y el árbitro da por terminado el partido. Ya se van a los camarines y el equipo 1 comienzan a hablar entre ellos, lo lamentable que es que se haya detenido el partido, y pasan 15, 20 minutos y se dan cuenta que el arquero no está en el camarín. Lo empiezan a buscar y llegan hasta la cancha y se dan cuenta que el arquero todavía está así, en el arco. 15, 20 minutos, así. ¿Por qué? Porque no escuchó una instrucción, porque no se dio cuenta de que estaba. Y así te ves cuando intentas llevar una vida de relación con Dios sin instrucción. Tal vez no son 15 minutos, tal vez no son 20 minutos, tal vez ha sido toda una vida de intentar mantener con Dios algo que no está, porque no escuchaste que ya no era ahí. O tal vez lo escuchaste, pero no quisiste seguir la instrucción. Ahora, 15, 20 minutos es realmente poco, ¿cierto? Un capítulo de Los Simpsons dura 20 minutos para los fanáticos. Pero imagínate estar toda tu vida haciendo algo que no deberías estar haciendo simplemente por no considerar la instrucción. Iglesia, no interesarnos en la instrucción de Dios no es algo sencillo. Literalmente podrías estar haciendo algo que Dios no te llamó a hacer. Podrías estar desperdiciando tu vida en algo que Dios no te llamó a hacer y nunca lo tuviste claro. Se te fue la vida, se te fue el tiempo por no estar atento a la instrucción. El libro de Proverbios, versículo 28, capítulo 9. Mira lo que dice acerca del hombre que no considera la instrucción. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer. Me gusta más la versión de la Reina Valera. Si la pudieras poner, hermano. Ahí está. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ese texto yo ya lo he comentado antes porque créeme que a mí me cambió la vida. Está en el libro de Proverbios. Podemos tener muy buenas intenciones, podemos ir mucho al cuarto de oración, podemos encerrarnos a orar con Dios, pero si nuestro corazón no quiere escuchar la instrucción que Dios nos da, Dios aborrece nuestra oración. ¡Auch! Es potente escuchar esto, porque podemos estar orando mal, podemos estar haciendo cosas mal por desechar la instrucción de Dios. Y es peligroso espiritualmente, iglesia, intentar mantener relación con Dios sin seguir su instrucción, porque te puede pasar esto. Puedes estar orando tal vez por cosas que Dios no te está llamando a orar. Te puedo dar un ejemplo de eso. Dios, que se muera esa persona que me ofendió. Bíblicamente hablando, ¿tiene un respaldo ese tipo de oración? No lo tiene. Dios te llama a amar a tu enemigo.
Y ahí está el evangelio, porque lo complicado no es venir acá y levantarse temprano un domingo. El tema es cuando tú ves a tu enemigo y que Dios te está llamando a que lo tienes que amar. Ahí duele. Entonces mi oración puede estar siendo así, porque créeme que yo he escuchado a gente orar así. Yo he escuchado a gente decir, oh, Señor, que ojalá que se muera esa persona. Y eso es una oración sin instrucción. Esa es una oración que no nace del corazón del Padre, que no está cargada de misericordia, que no está cargado de amor. Entonces podemos estar haciendo un montón de cosas sin seguir la instrucción de Dios. Supongo que nunca oraste algo así, ¿cierto? Como para no hacerte nada, como para no tirarte un chiste ni nada, si oras de esa manera. Pero también es peligroso vivir sin instrucción de manera física. El libro de 2 de Samuel cuenta la historia de un hombre que por querer sostener el arca del pacto que se estaba cayendo, él la toca y muere, porque la instrucción era que nadie la podía tocar. Él tuvo una muy buena intención. Él lo hizo tal vez con mucho agrado, pero lamentablemente no respondió a la instrucción de Dios y él murió. No podemos vivir una vida sin instrucción de Dios. Tú estás acá el día de hoy, en este día domingo, estás recibiendo instrucción de Dios. La recibes en el cuarto de oración, cuando también se ora, cuando el pastor entrega una palabra. Hay un montón de cursos de discipulado en esta iglesia. Está Casa de Paz, Ananías, Código 5. Hay instancias de conocer instrucción. Yo creo que aquí nadie puede decir que no está. El tema es dónde pongo mi corazón cuando se me instruye el hacer un algo. Descuidar nuestra relación con Dios, descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos nuestro propósito y cada vez que nos resistimos a escuchar la instrucción de Dios. Yo quiero decirte algo por parte de Dios, iglesia, y que te lo quiero compartir para que no quede en ti esa sensación como de no voy a orar nunca más porque no estoy respondiendo a la instrucción. Hace un rato atrás Michelle nos habló de que hay un cuarto y es hermoso orar. Pero la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Está en Santiago, ese texto lo conocemos todos los canutos. ¿Y qué nos da a entender? De que hay una oración eficaz y hay una oración que no es eficaz. Una oración sin instrucción no es eficaz, no va a hacer nada. Por eso llevas un año pidiéndole a Dios que te dé algo y te levantas temprano y sigues orando y no ocurre nada. ¿Por qué? Porque la oración es probable que esté muy lejos de la instrucción de Dios. Y quiero compartirte el libro de Salmos, capítulo 116, versículo 2, para que no te vayas con una puñalada ahí en tu oración, sino que esto te motive a orar. Por cuanto Él inclina mi oído, lo invocaré toda mi vida. Dios está atento a tu oración. Sigamos orando, pero hagámoslo eficazmente. Dios es como que se agacha, así como cuando yo me agacho para escuchar a Samuel. Así se inclina Dios para escucharnos a nosotros. Él es un buen padre. Él inclina, se agacha. Hay veces que yo, tal vez me duele un poco más la espalda y Samuel me habla y yo simplemente lo miro, pero Él me toca el asiento porque quiere que yo me siente, que yo me agache, que Él quede a mi altura. Y lo hermoso de esto es que podemos ver a un Dios que Él baja a nuestra altura para escucharnos. No es necesario que tú vayas al tercer cielo, que tal vez te estás esforzando por querer llegar a ese lugar celestial para encontrarte con Dios. No te preocupes con eso en tu oración, porque es Él quien se inclina, es Él quien se agacha, fue Él quien se hizo hombre para entregarnos salvación, es Él quien está siempre atento por escuchar nuestra oración. Que esto te motive, iglesia, a orar, pero que esto te motive a también disponer tu oído a la instrucción de Dios. Tienes 2 oídos y una sola boca porque estás más llamado a escuchar instrucción de Dios que a prometerle, señores, que si tú me ayudas con esto, yo voy a construir capillas en tu honor, porque así somos. Hablamos mucho en el cuarto de oración muchas veces. Llegamos con palabras y Eclesiastés dice, no te apresures a hablar tanto. Dios está en el cielo y tú eres hombre, dice Eclesiastés. Sean pocas tus palabras, sea más nuestro escuchar la instrucción de Dios. Iglesia, ¿dónde está lo peligroso en no escuchar la instrucción de Dios? Porque tal vez tú dices, yo nunca he pescado mucho la instrucción, yo veo si tomo o no tomo la palabra, y me han dado bien. Tal vez tú puedes decir, yo he andado bien, sin Dios ni ley, sin seguir la instrucción de Dios. El tema acá es que hay 2 opciones
Y el reino de los cielos por lo general se manifiesta de esa manera. Jesús lo dijo, o recoges conmigo o desparramas. Aquí hay dos opciones. Estos son dos polos en el reino. O estás dentro o estás fuera. Y acá, o escuchamos la instrucción de Dios o vamos a escuchar la instrucción del diablo. Y es así de sencillo, no hay más opciones. Respondió Eva a la serpiente, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¡Qué tentador lo que ofrece Satanás! Y debemos entender ese principio, iglesia, siempre. El pecado es atractivo. La voluntad de Dios no es mala. Muchas veces nosotros pensamos que, voy a dar un ejemplo acá donde la Tere, que Satanás es como un garzón y anda con, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La bandeja. Anda con la bandeja y dice, mira, yo te ofrezco depresión, yo te ofrezco muerte, destrucción, heavy metal. Es como que él solamente ofrece cosas malas, ¿cierto? Él viene a poner miedo en la noche para no poder dormir, crisis de pánico. Pero Satanás ofrece cosas interesantes también. Y ahí es, iglesia, donde debemos tener discernimiento. Porque Satanás ofrece cositas buenas. De repente tenemos ¿cómo decirlo? Esa cultura de que Dios es todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo bonito, todo lo que es luz, y el diablo solamente ofrece cosas malas, oscuras, y intentamos vivir una vida espiritual teniendo ese discernimiento, haciendo ese tipo de separación. Pero Él ofrece cosas lindas también. Si el pecado fuera algo tan oscuro, tan malo, tan negativo, nosotros no pecaríamos. Sería súper sencillo mantenernos en santidad, pero Él igual te ofrece cosas atractivas. Él también te va a poner un trabajo justo en el día que tienes culto. Él también te va a ofrecer un sueldo millonario que te va a significar dejar a tu esposa tal vez por irte a trabajar lejos. Él te va a dar cosas que parecen buenas, pero que si no están en la instrucción de Dios no lo son. Y en eso hay que tenerlo muy claro, iglesia. Debemos crecer en el discernimiento. ¿Qué le ofrece Satanás a Eva? Le ofrece identidad. Vas a ser como Dios. Y te digo algo, no estamos ajenos de eso. El diablo también quiere ofrecernos una identidad. Como Dios se para al frente tuyo y a través de Cristo te dice, eres hijo. ¿Y dónde están los hijos de Dios aquí? Amén. Satanás también quiere ofrecerte identidad. Él copia todo lo que Dios te puede ofrecer, él también lo copia, pero para mal. Cuando Moisés se presentó delante del faraón, él le mostró toda la gloria que él portaba, que Dios le había concedido, ¿cierto? Y los magos del faraón hicieron exactamente las mismas cosas. Y ahí es donde hay que tener cuidado, iglesia. Porque Satanás puede ofrecer cosas positivas, cosas que incluso Dios también hace. ¿Conocen ustedes de repente cuando hay gente que va, no sé, a curanderas o a personas que tienen un poder? Algo hay de eso. Han sanado personas, pero no está Dios detrás de todo eso. Y ahí es donde hay que tener discernimiento. Ahí es donde hay que poner ojo, ¿cierto? Porque de que hay un poder, hay. Y no podemos ser ingenuos en creer que no es así. Y le pasó a Eva. El Satanás lo tienta con una identidad. Le ofrece sabiduría. Le ofrece sabiduría a Eva. Y no está mal adquirir sabiduría, pero sabemos cuál es el principio de la sabiduría nosotros, ¿o no? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Satanás también te quiere ofrecer sabiduría. Dios también. ¿Con cuál te quedas? Puedes obtener sabiduría en Dios sin tener que venderle tu alma al diablo. Y vas a obtener sabiduría. Eso dice Proverbios. Y en el Nuevo Testamento hay un texto también que dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quieres crecer en sabiduría? No te comas el fruto. No le vendas el alma al diablo. Acércate a Cristo. Ten temor de Dios y vas a obtener sabiduría. Y mira, quiero darte un ejemplo mayor. Vamos a olvidarnos de Eva por un segundo.
Y nos vamos a acordar de Jesús. Mateo capítulo 4. Jesús viene saliendo de un ayuno de 40 días y se le aparece Satanás. Yo no sé quién esperaría eso después de un ayuno de 40 días, porque después de 40 días queremos estar en la gloria, queremos ver ángeles en todos lados. Pero después de 40 días Jesús termina su ayuno simplemente porque le dio hambre, lo dice la palabra, y se le aparece Satanás. Mateo 4:3. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, conocemos ese texto, tenemos que hacerlo nuestro. Pero aquí te estoy mostrando lo que hace Satanás con Jesús, lo hizo con Eva y también lo va a hacer contigo. Va directo a tu identidad. Le pregunta a Jesús, Hijo de Dios, es que si tú eres el Hijo de Dios, tú podrías hacer estas cosas. Le pega ahí mismo en la identidad y es lo mismo que muchas veces hace contigo. Es que si tú eres hijo de Dios no deberías estar, no se te debería haber salido ese garabato. Es que si tú eres hijo de Dios deberías tener un mayor compromiso. Es que si tú eres hijo de Dios deberías hacer eso, y así te pega Satanás en tu identidad. Lo hizo con Eva, lo hizo con Jesús y lo hace contigo. Mira lo que ocurre después. Mateo capítulo 4, del 8 al 10. De nuevo lo tentó el diablo en la misma escena, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras, le dice a Jesús. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Satanás quiere ofrecerte cosas que parecen buenas. Que algo sea bueno, agradable, perfecto, bonito, que esté lleno de prosperidad, no significa que venga de Dios. Y ahí es donde hay que crecer en discernimiento, y discernimiento es la capacidad que tenemos de separar, de distinguir. Iglesia, el diablo lo ha hecho desde el principio, porque lo dice la palabra. Él es homicida desde el principio y es mentiroso. No hay verdad en él. Él es mentiroso y cuando habla mentira, porque es su esencia, dice la palabra. Y ahí es donde debemos tener cuidado, iglesia. Ahí es donde debemos guardar respeto, porque el diablo tiene una ventaja sobre nosotros, y es que el diablo es mentiroso y va a poner mentiras sobre ti. Te va a llenar tu cabeza de mentiras, que estás enfermo, que nunca vas a poder, aspirar a la santidad a la cual Dios te está llamando, que nunca vas a poder ir más profundo, que nunca vas a ser como el que está aquí hablando, que nunca vas a poder hacer nada, que nunca vas a poder estudiar. Te llena de mentiras y esa es su ventaja. Te llena la cabeza de mentiras. Lo hizo con Eva, lo hizo con Jesús y lo hace también con nosotros. Que el Padre nos ayude. Qué necesario es venir a este lugar a llenarnos de la palabra de Dios, a llenarlos de la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo venció Jesús la tentación de Satanás? Con un escrito está, con la instrucción, con la palabra de Dios. No vas a poder conocer la verdad si no conoces la instrucción de Dios. No vas a poder distinguir lo verdadero de lo falso si no conoces la verdad de Dios. El diablo te va a venir a mentir y tú no te vas a dar cuenta que es mentira hasta que conozcas la verdad de Dios. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, dijo Jesús. Necesitamos acercarnos a Cristo. Es el ejemplo que siempre dan. Que alguien, para que se dé cuenta que un billete es falso, primero tuvo que haber tocado muchos billetes verdaderos. Necesitamos exponernos a la verdad de Dios, a su instrucción día a día para poder reconocer la mentira. Amén. Y entonces, comen del fruto, que no se nos olvide que estamos acá con Adán y Eva. Comen del fruto y sus ojos son abiertos. Se dan cuenta que están desnudos. Así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Este es un texto terrible, iglesia. Acá se rompe toda relación sana, toda relación perfecta, toda relación hermosa, toda relación completa entre el ser humano y Dios. No duró mucho esto, duró 2 capítulos. Y desde ahí hasta el día de hoy,
Y hasta que Cristo venga por nosotros, somos víctimas del pecado, somos víctimas de la mentira de Satanás. Pero hay uno que venció, y esa es nuestra esperanza de gloria, que es Jesucristo, que pudo vencer sobre el pecado, que se entregó por completo en esa cruz, que te está tomando de tu mano derecha para decirte: yo te muestro la guía, yo te doy instrucción para que no te creas las mentiras que el diablo quiere poner sobre ti. Y se abren los ojos de los hombres. ¿Y qué se dan cuenta ellos cuando se abren sus ojos? Es algo terrible, iglesia, pero es una realidad, que se puede vivir sin obedecer a Dios. Eso es posible. De repente tenemos predicación e intentamos romantizar mucho nuestra dependencia a Dios, como yo no puedo vivir sin ti, Señor, como dice la canción. A mí me encanta ese himno. Pero también se puede. Pregúntale a tu amigo ateo, a tu amigo agnóstico. Por la misericordia de Dios ellos pueden sobrevivir en este mundo. Y Adán y Eva se dieron cuenta de eso. Podemos vivir sin obedecer a Dios. Pero ¿cuál es el costo? Perder la relación con Dios. Vivir sin instrucción de Dios se puede, pero ¿cuál es el costo? Vivir sin revelación de Dios. ¿Por qué sintió vergüenza Adán y Eva? Porque Adán y Eva se acaban de dar cuenta de que está casado el uno con el otro, con una persona que no es de confianza. Apenas pecan, no solamente se introduce el pecado en la humanidad, se introduce culpa en ese matrimonio, se introduce vergüenza, se introduce falta de confianza en el matrimonio. Cuando tú puedas, iglesia, ora por tu matrimonio. Porque la ruptura espiritual no es solamente de Dios con el hombre. Aquí hay una mancha fuertísima sobre el matrimonio. Ellos eran esposos, dice el libro de Génesis. Se introdujo culpa, vergüenza, falta de seguridad. Eva se acaba de dar cuenta de que está casado con un hombre que no honra a Dios. Y Adán se acaba de dar cuenta de lo mismo. Y sienten vergüenza. La persona con la que estoy en el frente ya no es de mi confianza. Me va a ver mis partes, va a ver todo lo malo que yo tengo y no me da confianza porque no es ni siquiera capaz de serle fiel a Dios. ¿Qué me va a poder ser fiel a mí? Vergüenza vino sobre ellos. No sé si tal vez lo habías visto de esa manera, pero vergüenza cae sobre el hombre, culpa cae sobre el hombre y también viene un daño profundo sobre el matrimonio. No hay peor cosa que vivir con alguien que no te da confianza. No hay peor cosa que eso. Es como dormir con el enemigo. No sé si creo que esa es una película, Durmiendo con el enemigo. Pero ellos se dan cuenta de eso. Tú puedes vivir sin obedecer a Dios, pero tu vida no va a ser buena. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Él te da instrucción porque Él quiere que vivas la mejor vida posible que puedes vivir. Pero no podemos olvidar eso. Que por misericordia, por gracia, Él hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores. Se puede. La gente de afuera lo vive. Pero después de la muerte ahí los quiero ver a ellos. Porque durante esta vida, de repente vemos gente afuera más exitosa que nosotros. Y es posible, es cosa de ver un narcotraficante. No vive la instrucción de Dios, no se está prosperando según la instrucción de Dios, pero tiene la media casa el desgraciado y uno dice, ¿pero cómo? Tiene el medio auto. Se puede vivir, porque este es el principio que deja Dios. Sale el sol sobre justos y sobre pecadores, y llueve sobre buenos y sobre malos. Y te digo algo, ese es el principio de la agricultura. En el mundo nadie se va a morir de hambre, o nadie debería morirse de hambre, porque hay sol y porque hay agua. Basta con que tú tengas una semilla y tú te puedes sostener, puedes prosperar, sin ni siquiera seguir la instrucción de Dios. Esa es la misericordia y esa es la gracia de Dios. Ahora, yo no te lo digo para que ahora dejes de vivir una relación con Dios. Yo lo digo para que seamos agradecidos por nuestros familiares que no viven con Dios, pero que aún así Dios los sustenta. Aleluya. Y se puede vivir así. Puedes vivir sin la instrucción de Dios, pero pierdes tu relación con Dios. Ahí es donde debemos poner en la balanza qué es más importante. ¿Flojear el domingo? ¿Quién quiere levantarse un domingo temprano, cierto? Hay que estar muy enamorado, le dije yo una vez a la Maggi para ir al cuarto de oración a las 6 de la mañana. Y yo me convencí a mí mismo, Señor, hay que estar muy enamorado para levantarse 5:30 los miércoles.
Y eso que es un puro día a la semana. Pero estamos muy enamorados de Dios. Amén. Pero Dios muestra su amor así. Dios no tiene un amor tóxico. Dios no nos tiene como esclavos. El árbol del conocimiento del bien y del mal es la puerta que Dios le deja a Adán y Eva para decirles, ¿saben qué, chicos? Yo los amo. Quiero tener una relación con ustedes por siempre, pero yo no soy tóxico. Yo no los tengo aquí como esclavos. Yo les dejo una puerta. Ese es el amor perfecto de Dios. Y tal vez alguien necesita escuchar eso el día de hoy. El verdadero amor no te tiene esclavo. El verdadero amor no te tiene esclavo. Aplícalo en el plano espiritual y aplícalo en la vida de pololo, de pareja o de lo que sea. El verdadero amor no te tiene esclavo. Y eso fue la manera en cómo Dios nos enseñó a nosotros. Dejando una puerta, dejando un árbol. Dejando a la voluntad del hombre el obedecerle o el no obedecerle. Pero vivir sin instrucción es perder la relación. Ese es el problema. Eso es lo peligroso. Versículo 7, Génesis 3, versículo 7. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Desde Génesis 2, el mecanismo intrínseco del ser humano, cuando le falla a Dios, son dos cosas. Uno, oculto mi pecado. Dos, me oculto de Dios. Y no solamente lo hacemos en nuestra relación con Dios, también lo hice yo cuando era chico y rompí un vidrio. Me escondí de mi papá. Yo dije, no, si con el tiempo se le va a olvidar. Pero no hay nada que no salga a la luz. Y el reto me llegó por el vidrio. Pero papá siempre sale a rescate para solucionar eso. Pero que no se nos olvide eso. Iglesia, yo no sé con qué vienes oculto el día de hoy. Tal vez hay algo hay algo profundo en tu corazón que solamente tú y Dios lo saben. Y que yo no lo sé. Probablemente yo vine acá con algo oculto y ustedes no lo saben, porque es muy, muy sencillo ocultar un pecado. Pero Dios no puede ser burlado. ¿Se rompió un vidrio ahí atrás? Pero Dios no puede ser burlado. No nos podemos burlar de Dios. Iglesia, ¿sabes qué es lo peligroso en esto? Que o Dios se encarga de que ese pecado salga a la luz entre tú y Él en un cuarto de oración, o Dios va a mandar a alguien a que exponga tu pecado. Y a mí no me gustaría estar ahí. Pero de alguna u otra manera, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Lucas 8:17. No podemos seguir intentando esconder nada a Dios, porque va a salir a la luz. Y no podemos seguir intentando escondernos de Dios, porque Dios nos va a encontrar. Y así lo hizo Dios con Adán y Eva. Versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Iglesia, nosotros ya tenemos la paternidad de Dios. Adán y Eva no tenían esta revelación. No estaba Cristo, ellos no eran hijos. Nosotros sí lo sabemos. Y a nosotros no nos debe traumar, no nos debe asustar si es que Dios nos anda buscando, porque Él nos anda buscando como un buen padre para mejorar lo que está influyendo en nuestra relación con Él, para volver a darnos instrucción. Tal vez cuando chicos nos asustábamos cuando el papá llegaba a la casa porque habíamos hecho algo malo, pero con Dios no es así. Él nos anda buscando para querer solucionar ese problema que tenemos con Él. Ya no hay nada más que ocultarle a Dios, ya no tenemos por qué seguir intentando escondernos de Dios, porque sea como sea, Él nos va a salir a buscar y nos va a encontrar. Nada se puede escapar de su presencia. El Salmo dice, ¿a dónde huiré? ¿Dónde me escaparé de ti? Tú estás en todo lugar. Donde vaya tú me vas a encontrar. ¿Para retarme? No. Para enseñarme que lo que hice no está bien, pero para ayudarme también a que nunca más vuelva a ocurrir. Esa es la paternidad de Dios. Dios podría haber dejado a Adán y Eva, haberlos desechado, haber hecho otra creación, haber dicho ya, saquemos el capítulo 2, vamos a hacer capítulo 2.1, voy a crear
a Juanito y a Juanita. Intentarlo de nuevo, a ver si estos no me fallan, a ver si estos no se caen. Bien, Juan. Pero no. Él dijo, no puedo echarme, no puedo arrepentirme, ya los creé. Yo soy parte de esto, los voy a salir a buscar para solucionar esto. No para condenarlos, para condenarlos. A eso vino Jesús, no para condenar al mundo. Y Jesús no está aquí para condenarte si es que tienes algo oculto. Él viene para salvarte. Él viene para que la instrucción se pueda mantener aferrada a ti. Incluso en tu pecado, Dios sale a buscarte. Amén. Amén. Entonces debemos entregar nuestras cargas a Él, lo que está oculto. Tal vez de chico cargamos con esa enseñanza que nos dijeron desde pequeños, es que a Dios siempre hay que entregarle lo mejor. Y eso es una realidad. La mujer que rompe el frasco de alabastro nos enseña de eso. Eso era un año de trabajo, el frasco que ella rompió para adorar a Jesús. Jesús está interesado en tu alabanza, tu adoración, tu ofrenda, pero también Él quiere recibir eso podrido, eso hediondo, eso que está en el profundo de tu corazón que tú no le quieres mostrar a nadie. Él también lo quiere recibir. Jesús dijo, vengan a mí los cargados, los que están con esa culpa, los que están con esa mancha de pecado, de desobediencia, que yo los voy a llevar, yo los voy a ayudar a llevar sus cargas, pero no las guarden nunca más. No es sano intentar seguir a Jesús con una mochila de pecados, de cosas ocultas, cuando Él nos quiere ayudar. Iglesia, ya no es tiempo de seguir ocultando pecado a Dios. Ya no es tiempo de seguir intentando escondernos de Él, porque no lo vamos a lograr. Él va a salir a nuestro encuentro siempre. Aleluya. Y esta es nuestra esperanza. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Iglesia, ya estoy terminando. Es imposible llevar relación sin instrucción. El pecado viene a dañar nuestra relación con Dios y por ende no recibimos la instrucción de Dios, y cuando no recibimos la instrucción de Dios somos vulnerables al infierno y sus mentiras. Si has pecado, si has fallado, si has venido a este lugar con algo oculto, con algo escondido, hoy es el día para que se lo entregues a Dios. Él lo quiere recibir. Aunque no sea bonito, aunque no sea atractivo, aunque huela mal, aunque sean malas intenciones, aunque sea lo peor de tu corazón, Él lo quiere recibir, Él lo quiere tomar y Él quiere hacerse cargo de eso. Así que ya no te ocultes más, porque Dios está en este lugar. Dios se está paseando en este lugar como se paseó en el huerto con Adán y Eva. Y no tenemos que estar con miedo a su presencia que está en este lugar. Yo no sé cómo viniste hoy, eso lo sabe Dios y eso lo sabes tú. Pero que estés en este lugar es importante porque este es el mejor lugar para entregarle eso al Señor. Yo te aseguro que si tú te vas a tu casa, tú no lo vas a hacer. En nuestra casa nosotros ya nos acostumbramos a vivir con ciertas cosas, pero este es el lugar. Acá está el Espíritu de Dios. Este es como el huerto del Edén y Él está caminando en este lugar, no para retarte, no para desecharte. Simplemente Él te está llamando y te está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Porque ese es el problema. Yo estoy seguro que Dios, ¿cómo se da cuenta que Adán y Eva la embarraron? Porque ellos tal vez dejaron de adorar, dejaron de cantar, dejaron de conversar con Dios. Es como cuando Samuel, yo sé que está haciendo algo que nosotros no queremos que haga, él se esconde y está calladito. Y yo digo, Samuel está haciendo algo. Y él no se va a acercar a mí para decirme, papá, estoy haciendo algo malo. Va a esperar a que yo me voy a dejar caer en ese lugar. Digo algo, así somos con Dios. Hicimos algo malo y estamos intentando ocultarnos de Dios. Pero Él nos salió a buscar a este lugar. Y Él se dio cuenta, porque dejamos de adorar, porque dejamos de cantar, porque en eso nos convertimos cuando nuestra relación se rompe, a causa de no obedecer la instrucción de Dios. Quiero terminar simplemente con esto, iglesia. Más adelante, en esta misma historia,
Me salté hartos pasajes, así que si tú puedes buscarlo en tu casa. En el versículo 21, mira lo que hace el buen Padre, que es Dios, con Adán y Eva, llenos de pecado, llenos de desobediencia, con una relación rota, que es tal vez como tú pudiste haber venido hoy, con una relación completamente destrozada con Dios. Versículo 21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Si te das cuenta, más atrás Adán y Eva se visten con hojas de higuera. Lo intentan cubrir su pecado con eso. Pero aparece Dios al encuentro no para desecharlos, no para abandonarlos, sino para mejorar incluso su vida con una relación rota. Y de alguna manera les dice, ya no sigan viviendo tapándose con higueras. Yo les doy una vestimenta mejor. El Padre hoy día, iglesia, quiere darte una vestimenta mejor, una vestimenta de santidad. Tal vez has intentado vestirte con tu propio esfuerzo, intentando mantener una santidad, queriendo ocultar tu pecado, pero no pasa por nosotros, es Dios quien se quiere hacer cargo de eso. Ojo con algo, que Dios vista a Adán y Eva de ninguna manera significa que Él está avalando lo que hicieron, porque lo podríamos ver desde esa manera. Dios también quiere que pase piola el pecado de Adán y Eva, así que le pone una ropa y le pone una ropa mejor. No es eso. Dios le está diciendo, te amo, pero no avalo lo que tú estás haciendo. Lo que hiciste está mal, me desobedeciste, caíste en pecado, pero aún así soy un buen padre y te voy a vestir con algo mejor que con lo que tú puedes intentar vestirte. Iglesia, ya no podemos seguir intentando mantener una santidad en nuestras propias fuerzas. Santidad en nuestras propias fuerzas es yo intentando ponerme ropa para verme santo, pero la santidad proviene de Dios. Eso nos dice el versículo 21. No es como tú te vistes, es como yo te revisto de santidad. La voluntad de Dios en nuestra santificación. Dice la palabra, y Él quiere vestirte con una ropa mejor. Pero eso no significa que Él esté avalando lo que hicimos. Que no se nos olvide ese principio. Han fallado a la instrucción, dice Dios. De ninguna manera lo puedo aceptar, pero voy a estar ahí para ayudarlos. Ese es tu papá. Te anda llamando el día de hoy. Se está paseando en este huerto para tomarte, para enseñarte, para darte instrucción que lo que hicimos, que donde hemos pecado, donde hemos fallado no está bien, pero Él no nos va a desechar y Él nos va a llevar a la santidad. Si ha fallado la instrucción, hoy Dios te está llamando. Iglesia, ese es el llamado del día de hoy. Es imposible mantener relación sin instrucción. Eso ya es superstición. Y como te dije, el hecho de estar aquí adentro no te va a transformar la vida. El pescadito en el auto no te cambia la vida. Yo puse un pescadito en el auto. Igual lo rayé. Eso no significa nada. Era el auto antiguo que tuvimos. Lucas capítulo 15. Y ahora sí, no le estoy mintiendo. No me voy a dejar llevar por Satanás para mentirles. Lucas capítulo 15, del versículo 21 al 22, grafica lo que el Padre va a hacer contigo el día de hoy. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Ya no ocultes más y ya no te escondas más de Dios. Y es esto lo que el Padre va a hacer contigo el día de hoy. ¿Lo crees? Amén. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Esto es lo que el Padre va a hacer contigo en el día de hoy. Yo quiero que tú te puedas poner de pie. El Padre hoy día te va a recibir como el Padre al Hijo en la historia del Hijo perdido. Esta es la historia del Hijo pródigo. Pero Él fue un hijo que reconoció que había pecado contra el cielo y contra el Padre. No nos quedemos escondidos. No sigamos ocultándonos de Dios.